Amigos de Manual para Enamorarse, yo estoy demasiado emocionada, me encuentro con una reliquia de segundo grado. Había que romper el hielo, Corina. Ojalá, ojalá. Sí. Bueno, ahora se me pegue algo. Ojalá se nos pegue a toda Venezuela. Para la gente que no conozca a Corina Hernández, es la sobrina de Madre Carmen Rendiles, quien va a ser canonizada, ¿no? Este 19 de octubre en la Plaza San Pedro en Roma. Y bueno, tenemos hoy la oportunidad de estar compartiendo con ella, entrevistando con ella, hablando un poquito de lo que ha sido Madre Carmen en su vida, todos esos chismecitos de Madre Carmen. Me lo vas a contar los que te sepas, pues. Así que, Corina, gracias por tu disposición. Sé que estaba nerviosa, la agarré desprevenida. Total, porque ella sabe, pero ella sabe que no le puedo decir que no. Todo en nombre de Dios y para la gloria de Dios, por supuesto que sí. Eso y mi tía Carmen, imagínate, ¿cómo no? ¿Cómo no hacerle caso a la tía? Claro. ¿Cómo no? No, pero qué bonito, Corina, que de verdad, porque yo llegué así de imprevisto, como va a llegar el Señor. De hecho, está sonando un teléfono. Bueno, nos estaba llamando Jesús de Nazaret para ver si estábamos listos. Ya volvimos, fue una llamada, mentira, de los hijos de Corina. Pero tenía que presentarles algo, Corina. No hemos presentado a esta gente que está aquí atrás, por favor. Qué importante. La reliquia. Sí, señor. Aquí tenemos reliquia de primer grado de hoy, todavía Beata Madre Carmen Rendiles. Ya el 19 será Santa Madre Carmen Rendiles para Venezuela. Y nuestro queridísimo Beato, también hoy Beato, el futuro Santo José Gregorio Hernández. Tenemos reliquia de primer grado, lo cual es un honor tenerlas aquí con nosotros. Como digo yo, eso es como dinamita pura de luz. Totalmente. Sí, para el alma, para todos los que tengamos fe en... Qué belleza. Sí. Hay una, no sé si fue el padre Luis, el padre Osvaldo, quien me dijo que cuando hay una reliquia de primer grado, para la gente que no sepa, es un pedacito de hueso, parte del cuerpo del santo. El santo está ahí, está ahí presente. Obviamente todo es la fe que uno le ponga, pero aquí tenemos a estos dos personajes. Sí, sin duda, bueno, yo lo siento, a mí no me cabe duda, es un tema de... Yo no sé cómo explicar la fe, pero es algo que uno siente como verdad. No puedo negarlo, o sea, no puedo decir, ay, a lo mejor... Puede ser, ¿será que yo sentí eso? No, es que lo sientes con veracidad. Eso es lo que para mí es fe. Correcto. O sea, para mí ellos están aquí presentes guiando esto. No Totalmente. Así que tenemos aquí a una gente que nos está viendo, Corina, yo no sé, pero yo tengo un miedo con estas dos reliquias. Pero de verdad, me siento muy emocionada y imagínate, cuéntanos un poco cómo ha sido a toda la gente hoy que tenemos esta oportunidad, porque uno ve a los santos como del año 1200. Y hoy tenemos un familiar cerca. ¿De quién es familia? O sea, cuéntame un poco todo. Es que yo sigo como entendiendo, o sea, yo voy aprendiendo con todo este proceso, porque cuando a mí me llamaron para ir para la canonización de mi tía, que yo te contaba. Beatificación. Perdón, para la beatificación de mi tía, que fue en el año 2018. Yo fui sin saber mucho, caí por casualidad, porque mi mamá, que es sobrina directa de mi tía, yo soy sobrina directa de mí, o sea, caigo yo como hija de mi mamá directa. Somos 6 hermanos y me tocó a mí, porque fue la única que podía ir. Yo todavía no entendía mucho, como yo crecí entre las monjas, yo crecí en el colegio Belén con todas las monjitas alrededor, para mí era algo natural. Era natural ir y meterme adentro, decía la clausura, y acompañarlas que sí, vamos a hacer hostias, y nos regalaban los recortes de hostias. Era como que yo crecí en ese ambiente. Entonces de repente ahora, después de grande, empiezan a hablar de la santidad de tu tía. Y es como que te va como que cayendo, como que va creciendo, como que vas aprendiendo. Yo la veo como, claro, al principio tú lo ves como natural, la persona de mi tía, pero increíblemente, a medida que han pasado los años, he ido leyendo sobre su espiritualidad, que no es la tía que yo veía, bendición tía, ¿cómo estás? Y le dan un beso, entonces los niñitos se van para allá, pero yo tendría 12 años cuando ella se murió. Entonces, claro, yo la veía como mi tía, que llegaban mis tías, porque tengo 2, 3 tías monjas. ¿En serio? Sí, claro, una hermana de mi mamá que falleció, las 3 fallecieron. La hermana menor de mi tía Carmen, mi tía Luisa, que fue la que más conocí, bueno, a la de mi mamá también, pero trabajaba en el colegio, entonces siempre me mandaban para casa de mi tía. Y ellas no, en verdad te mandaban que sí, y que castigaba, o, ¿sabes? Porque no te portaste también, te mandaban para casa de las monjas. Y la verdad es que era una gozadera.
Porque ellas nunca te estaban regañando, ellas nunca te estaban juzgando, era como una alegría ir para allá. ¿Cómo era? Bueno, me imagino que tienes un recuerdo lejano, pero de lo poco que te acuerdes, o lo mucho, no sé, de Madre Carmen, o sea... De mi tía Carmen le recuerdo como recuerdo a mi abuela, como recuerdo a mis tías, porque ella es hermana de mi abuela, que tú llegabas, la saludabas, y sí, mi amor, ¿cómo estás? Te daban cualquier merienda y te mandaban al jardín a jugar y hacer, o sea, ya no estabas más ahí, pues eso era conversación de grande. Pero claro, mi tía pasa, se muere, yo sí viví mucho a mi tía Luisa, que es la que queda, porque mi tía Luisa murió hace como 10 años, que es la hermana menor de ella, que es monja. Entonces te quedas como con todas esas vivencias como que trascienden, como que se heredan todas esas tradiciones que sirven en la familia, pues que el tema de ir para la misa, las primeras comuniones, los rosarios, vives en una familia católica. Entonces tú creces eso como algo natural. Lo que no es natural es cuando te dicen que tu tía va a ser santa. Y en ese momento, cuando empieza la beatificación, tú en tu conversión me contaste mientras nos tomábamos un café que fue para ti como ese... Ese fue claro, ahí hay un clic, porque cuando te dicen tu tía va a ser santa, en el momento no entendí, pero yo llegué a la beatificación de mi tía, al estadio, y en el momento que se hace todo el acto y están todos estos padres, obispos, arzobispos, monjas, venezolanos, en un estadio, todo este evento celestial, no sé, fue así como algo como tan grande, tan emocionante, y ahí me entusiasmé, me fui a casa de mi tía, quise ir a hacer fotografías de sus cuartos, sus reliquias, donde ella vivía, empecé a hablar con las monjitas más sobre la santidad de mi tía, entonces empecé a meterme como en la onda de los santos, empecé como a investigar los santos, porque claro, vas a tener una tía santa y empiezas a leer sobre los santos, ahí empieza mi camino, con el cuento de averiguar sobre mi tía Carmen y muchos otros santos. O sea, mi tía Carmen era como, yo sentía que ella me estaba empujando. Yo no necesitaba como que leer de mi tía porque lo tomaba por algo natural. Algo natural en mi vida. Entonces, claro, lo que me lleva a ella es a leer sobre otros santos. Entonces me empiezo a interesar, empecé a ayudar con la causa José Gregorio, empezó a meterme empezó a tomar fotografías de diferentes reliquias. O sea, como que empiezo este camino a mirar la vida de otros santos y darme cuenta que todos, sí, que son gente como tú y como yo, porque antes de mi tía aparecer el tema de la santidad de mi tía, yo nunca pensaba, yo veía a los santos como en el cielo, eso de otro planeta, eso no tenía que ver con nosotros. Y ahora me doy cuenta que no, empiezas a ver todos estos santos, sobre todo ahora estos santos jóvenes, Carlos Acuti, Piero Frassati. Sí. Todos estos santos jóvenes que te das cuenta que tú dices, wow, hay tantos santos en el mundo hay muchos santos que no sabemos que son santos que no tienen fama de santidad, pero que llegaron a la fama de santidad para dejarnos un legado, para dejarnos una historia, para enseñarnos a través de sus virtudes. Entonces, claro, con mi tía Carmen, yo ahora empecé a leer, también empecé a leer sobre la espiritualidad de mi tía, que también me ha impactado muchísimo, porque cuando tú lees sobre la vida de una persona, que cuando te dice no, porque ella estaba en la casa madre, no, porque ella estaba en el Tabor, no, porque ella creó el Colegio Belén, no, porque yo viví todos esos lugares. Entonces realmente me impactan, porque yo lo tomaba por natural. Que vas para la casa de las monjitas en el Tabor. No, mira, que vas para el Colegio Belén. No, mira, que vas para Carrizales. Vamos a pasar, eso lo tomas como natural. Pero cuando empiezo a leer la espiritualidad de ella y con la humildad, y me doy cuenta que había, ya viéndola desde el punto de vista de santa, ¿dónde viene su santidad? Ella nunca se llamó la fundadora. O sea, ella era una persona sumamente humilde y eso me impacta porque yo sé lo que era mi tía. Entonces me doy cuenta, también siempre la vi en silla de ruedas, ella tenía artritis, tuvo unos accidentes y tú nunca la viste quejándose de dolor, nunca te enteraste. O sea, yo nunca me enteré que mi tía estaba en dolor. Entonces tú sabes que ella... Empiezo a leer y me doy cuenta que ella ofreció todos esos dolores, nunca se quejó, todo era para dar a los demás, todo era para el servicio de los demás, funda todos estos colegios en Venezuela, hasta en Colombia funda colegios, se dedica a los obispos, se dedica a los padres, aboca a los padres, ella es guía espiritual de varios padres, de varios obispos. Entonces, claro, empiezas a leer sobre ella, sobre su sabiduría, y tú dices, wow, o sea, empiezas a aprender lo que es el camino de las virtudes de los santos. Y bueno, obviamente los quieres imitar porque te das cuenta que son personas que viven en una gran paz.
¿Y alguna Sí, anécdota que quizás, capaz tú no recuerdas porque estabas muy pequeña, pero no sé, tu mamá o tu familia, de ella, de esos que diga, wow, era una santa? Era una santa. Ella, por ejemplo, ella parece que nunca perdió el sentido del humor. Esto es una anécdota que a mí yo no sé por qué me impactó tanto que ella tuvo el último accidente que tuvo. Bueno, aparte que todos sabemos que supuestamente lo hizo sin anestesia, que no se quejaba. Parece que el médico se le salían las lágrimas viendo a la señora postrada en una cama operándola y le decía, pero ¿qué quéjate? Ella no se quejaba, pero me impactó mucho un cuento que parece que cuando ella tuvo el accidente en el carro, que se le parte el fémur con otras 3 monjitas, ella como sonreía, le decía a la otra hermanita, a la otra hermanita que estaba con ella, por favor, asegúrate de traerme la tierra, que eso no se vaya a quedar en el carro. O sea, es un chiste dentro de todo aquel dolor. Sabemos que partirse el fémur es el hueso más largo del cuerpo y es el que más duele. Y ella, dentro de todo su accidente, como para minimizar el evento, el drama que estaría sucediendo en ese momento, ella todavía tiene las ganas de hacer decir algo agradable. Es como entender, todo pasa para algo más grande. Y ella estaba clarísima que todo pasaba para algo más grande. Ella ofrecía todos sus dolores. Ella todo decía, bueno, esto es una astillita más para Jesucristo. ¿Sabes? Es como... todo lo de ella lo hacía en pequeñito y en chiquito, y te das cuenta que hizo grandes obras y que todavía siguen y todavía están ahí. Porque el legado de ella es todo el colegio, bueno, son varios colegios, pero ¿dónde muere ella? Ella muere en Venezuela. Yo creo que ella muere, yo no me estás preguntando lo que no estoy tan clara, pero creo que muere en el colegio Belén. Por lo menos los últimos. Sí, no, murió en la casa, una casa madre en el centro de Caracas. O sea, pero los últimos años, digamos, trabajó sirviendo en el colegio Belén. No, ella estaba en la casa madre, porque ella estaba en la casa madre que estaba en el centro de Caracas, donde se manejaba la congregación. Y ella servía a los obispos, a los padres, a los obispos, a los seminaristas. Ella era muy abocada a las vocaciones sacerdotales y de monjas. Qué belleza. Sí. Qué increíble. Entonces, claro, todo eso lo iba aprendiendo con el tiempo. Pero si mi tía Carmen no la hubiera tenido ahí, yo ni me entero y sigo mi vida a lo loco. Es que estoy segura. No, que de hecho sí, yo creo que para ustedes, o sea, obviamente todo esto recae en muchos venezolanos y como siempre hemos dicho, todo está en la fe que uno le ponga, pero ciertamente, wow, no te sientes privilegiada entre millones de personas que el Papá Dios concedió una santa que nazca y esté en tu familia. No es que me siento privilegiada, es un honor. Claro. Es un honor, es como que casi que no te lo crees, como que wow, o sea, como que no es que no te lo mereces, es un honor. Total, o sea, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios y que esté en mi familia y voy viendo la conversión de todos, o sea, incluyéndome, pero voy viendo cómo vamos cayendo uno tras otro, porque al aprender y saber que no es la historia de un señor allá en California que no conociste, no, esto pasó en tu casa, en el jardín de tu casa. Entonces creo que de alguna manera nos ha ido tocando a todos. Y somos una familia bastante grande y todo esto es como una gotica de agua, como digo yo, en un lago. O sea, se amplifica, ¿no? Se amplifica a las amigas, se amplifica... Y uno se pegó ahí a la vecina de la gente, ¿sabes? Un interesado, incluso hasta la espiritualidad. Pero mi gente, o sea, hay que pegarse a ese tipo de cosas porque dará risa y la gente podrá decir lo que sea, pero... O sea, yo soy testigo de ver el cambio en estos últimos 6, 7 años de tu familia, lo poco, lo mucho que he podido ver y digo, wow, en verdad, sí estaba demasiado presente, sí se mueve. Y, por ejemplo, yo no tenía ni idea de la Madre Carmen porque, sí, yo soy venezolana, pero yo me fui hace muchos años de Venezuela, prácticamente me crié aquí en Estados Unidos, entonces, pues, no conocía y a raíz de todo esto ha vuelto en uno como decir, wow, ellos comían arepa, ellos escuchaban gaita, ellos vieron el Ávila. Sí, hacían tortas, o sea, igual que uno. Hallaca, sí, o sea, Madre Carmen haciendo hallaca. Sí. ¿Tendrás una foto? Tomábamos frescolita y sí, nos daban pan con mantequilla. Pero Valentina no come diablito, tu hermana. Si está viendo ese video, se arriba, Valentina, tú no comes diablito. No, pero a mí me encanta además porque yo por lo menos a mis amigas le digo, no, pídele a mi tía, tienes palanca, de verdad que tienes palanca, tú le dices que tú eres mi amiga, porque yo siento los milagros de mi tía uno tras otro, o sea, yo veo como ella intercede, o sea, lo siento, lo he visto, lo palpo, tengo... ¿Qué milagro tienes así como...? Lo que pasa es que me gustaría ser un poquito más privada en ese tema, Okay.
pero sí tengo milagros muy familiares y personales que lo sabemos en la familia Claro. interna, no. Sí, no, tranquila. Pero sí, milagros uno tras otro. Pero ¿cuál fue el último milagro? Entonces, sí, que lleva a Madre Carmen, bueno, no el último, pero digamos el que agarra el Vaticano para el proceso de El que agarra el canonización. Vaticano para el proceso es el de Trinet, que es el del brazo, porque además mi tía, como digo yo, nace sin un brazo. Entonces a veces lo que uno piensa que es una gran adversidad, para ella fue su camino a la santidad. Si ella hubiera nacido con ese brazo, probablemente no estaríamos aquí hoy hablando de mi tía Carmen. Dios sabe por qué hace las cosas. O sea, Dios está viendo este video que nosotros estamos haciendo aquí, cuando probablemente la mamá de mi tía Carmen estaba sufriendo viendo cómo mi tía había nacido sin el brazo. Y mira todos los frutos que dio ese nacer sin ese brazo. Entonces, claro, es cuando nos tenemos que dar cuenta que en esas adversidades hay que confiar en Dios y tener fe que siempre va a ser para un bien mayor. Y aceptar lo que nos manda Dios, ¿sabes? Con alegría, pues, porque además ella lo llevó con alegría, lo llevó bien puesto, no, ella, por ejemplo, tenía el brazo, era bastante pesado su prótesis. Y ella la podía cambiar, tenía cómo cambiar la prótesis, pero su humildad y ella se quedó con su brazo pesado toda la vida. A pesar, porque ella tenía artritis, tenía una cantidad de condiciones físicas, pero eso no interfirió para que ella fundara, hiciera y deshiciera todo lo que hizo, porque además hizo carpintería, vamos a hablar de las cosas manuales, pintaba espectaculares, hizo todas las tarjeticas de primera comunión y no sé qué, de primera comunión y de bautizo de todos nosotros, de todos sus sobrinos nietos. Y uno se queja y tiene 2 brazos. Sí, ajá. Y viajó por todos lados. Ella empezó su camino en Francia. Ella se fue para Francia cuando primero era novicia. Y hizo todo lo que hizo un ser humano, como que si estuviera perfecta y siempre con su condición del brazo. Y después posteriormente tuvo una artritis muy fuerte. Y luego, bueno, tuvo el accidente de las piernas. Pero el milagro que nos desviamos un poquito fue el que ella sí. le regresa, si tú no nos lo puedes contar, porque sé que hay mucha gente que sí, sigue manual, que no es venezolana. El milagro de ella, por la que la llevan al Vaticano, es esta doctora que está en la clínica haciendo una intervención médica, quirúrgica, no sé si fue que se fue la luz, pero hubo un cortocircuito, y el cortocircuito le agarró el brazo izquierdo a la señora y le quemó los nervios del brazo. Ustedes saben lo que duele un nervio de una muela, ¿verdad? Bueno, imagínense todos los nervios del brazo quemados. Entonces esta señora con muchísimo dolor pasó un buen tiempo, no sé si un año, viéndose con muchos médicos. O sea que los médicos ellos son bien difíciles para diagnosticarse y dejarse tratar y dejarse operar. Por supuesto vio muchos médicos, le hicieron muchos procedimientos para ayudarla. La operación era inminente para ayudarla a recuperar el brazo. La niña parece que pesaba 1 kilo. Y el día de la operación, ella va para casa se para en el colegio Belén, donde está la tumba de mi tía Carmen, y se encuentra con su hermana menor, que está ahí, que es mi tía Luisa, que también es monja, de la que hablé anteriormente. Y mi tía Luisa la ve y le dice: no, mijita, ¿qué te pasa? La ve en esta angustia y le dice: vamos a rezar al cuarto de mi hermanita, de mi tía Carmen, o sea, de la madre Carmen. Y se la lleva, y aparentemente ahí en ese momento sale un rayo de luz, ahí lo explica en un video Trinet. Ella explica el milagro, pero sale un rayo de luz, ella se desmaya, cae en los brazos de mi tía que es mínima y flaquita, cae esta señora que es de mi tamaño en los brazos, y mi tía le decía: pero usted es livianísima, cae desmayada. Pero no pesa nada, una pluma. Y la señora se levanta y no tenía dolor en el brazo, se levantó con el brazo curado. Entonces imagínate tú, porque claro, para que un milagro sea milagro, tiene que ser algo sobrenatural, inexplicable por la ciencia. Entonces, claro, después lleva para el hospital, el brazo ya sanado, curado, y la señora nunca tuvo que operarse su brazo. Hoy en día sigue siendo médico, sigue operando, sigue haciendo lo que tiene que hacer. Y que ella tiene un testimonio, lo pueden buscar ahí, Trinet, en YouTube. Trinet Durán. Ajá. Sí. Bueno, ustedes buscan Milagro Madre Carmen Rendiles y ahí está. Igual vamos a ver si la podemos contactar. Yo sé que nos hablamos una vez para poder entrevistar y que nos pueda, porque ella cuenta también que ve a la Madre Carmen y todo esto. Entonces es súper impresionante. Sí, su historia es muy bonita, porque además hubo como un preámbulo también ahí, sí, claro. Pero ese es el milagro que lo lleva al Vaticano, porque, bueno, su curación fue inminente. O sea,
no hubo duda de la curación y sobrenatural. O sea, no hay explicación científica para el milagro. Eso es lo que es un milagro. Y ahora, Corina, ¿cómo es todo esto que te vas a Roma? ¿Cómo va a ser esas expectativas? O sea, cuéntanos el chisme de cómo es lo que está ocurriendo ahorita, esa llamada. Imagínate estar ahí cuando tumben esa cortina, bajen esa cortina y revelen a Madre Carmen todo ese proceso. Bueno, yo no sé el proceso, nunca he estado en un proceso de eso. Estoy súper emocionada que voy a lograr ir y lograr llegar. No me importa cómo, dónde voy a estar. Simplemente el hecho de estar ahí es sumamente emocionante porque es la santificación de mi tía. Es como hacerlo público. Yo me imagino como que el día del matrimonio, no sé, de alguien. Sí, no sí. sé, para mí es súper emocionante porque además como he vivido el proceso y he estado presente en el proceso y he visto tantas cosas y me han contado tantos cuentos, porque más la gente viene para casa a mí a contarme los milagros. ¿Sabes? A contarme, y además yo voy, llevo la reliquia y hago un proceso, ¿sabes? Y se lo llevo a los padres. O sea, tengo como un tema con la reliquia de prestar ese servicio. Entonces, escucho muchas historias. Entonces, imagínate llegar a ese momento donde es oficial, como decimos, porque mi abuela puede ser santa, tu abuela puede ser santa, pero no llegan a la fama de la santidad. Entonces, para llegar a ese momento que es oficial me parece súper emocionante. No tengo idea cómo es el proceso. Te entrevistaremos post canonización. Pero estoy súper emocionada. No me importa dónde, cómo, pero que si Dios quiere voy a estar ahí presente. Amén. Esa es la mejor entrada, una rumba que los puedan invitar. Bueno, para mí sí. Sí, ustedes saben que yo lo veo todo como la rumba del cielo. Hace poco me decían, Irán, pero ¿por qué tú hablas tanto del cielo como una rumba? Y yo le digo, ven acá. Y esto lo estaba leyendo, no sé en qué libro, lo estaba leyendo en un libro de un santo que decía, ¿qué hay en toda fiesta? Comida y vino. ¿Y qué hay en el banquete del Señor? Pan y vino. O sea, es una gran fiesta. Entonces, imagínate, tú vas ahí a la mamá de la fiesta. Sí. Con el gerente, ni siquiera, con el CEO, o sea, el jefe de la empresa, que es el Papa en la tierra. Tal cual, sí, es súper emocionante. Sí, la gran rumba, una rumba celestial absoluta. Qué increíble. Sí, además que es muy emocionante. Emocionante y todo lo que, o sea, estamos claros, todo lo que pasa en nuestro país, Venezuela, esto es como algo muy claro, un mensaje del Señor tan claro, porque es que no es uno, son dos. Dos y en la misma fecha. Eso no ocurre. No, sí, porque además vamos a estar claros, José Gregorio tiene mucho tiempo haciendo todos estos milagros, claro. Yo sé que mi tía era devota de José Gregorio. Imagínate. Entonces, o sea, mi tía joven, a comparación de José Gregorio. Entonces, imagínate que estén los dos en ese momento, que lleguen los dos en la misma fecha. ¡Wow! No. O sea, tenemos que estar todos de fiestas definitivamente. Nos mandas el video cuando estés llorando para subirlo en los reels que nos dé sentimientos a todos. La verdad, qué bonito, Corina. Una última pregunta, ya iba a cerrar, pero ¿qué santo es que era devoto tu tía, que me estás diciendo, que era muy devoto del Padre Pío? Ella. Bueno, yo creo que era devoto, según los cuentos que tengo, era devota del Padre Pío también. Qué belleza. Sí, entonces estas son historias que me cuentan. No las tengo yo documentadas. No, pero escuché que era devota del Padre Pío y digo, wow, qué belleza, porque por algo, de alguna forma yo también llegué al Padre Pío, ¿sabes? No, yo siento que los santos te buscan, que era lo que yo le contaba a Irán. A mí me parece que los santos te van buscando, uno va llegando y ellos, no es que tú vas buscando santos, no, ellos te van tocando y tú vas, si tienes el corazón abierto, los vas viendo, es como los milagros. Si tú tienes el corazón abierto, tú puedes ver los milagros diarios todo el día. Total. Sí. Creo fielmente en eso, que los santos te buscan. Es como una combinación entre eso, uno también estar dispuesto abrir en disposición, pero si hay algo, y cuando empiezas a estudiar la vida de ese santo, entiendes, ya entiendo por qué, y estamos haciendo este engranaje. Sí, entiendes por qué te busco a ti, por qué llegaste ahí, por qué estás detrás de este santo, porque este santo está detrás de ti. Totalmente. Yo ahorita estoy súper emocionada, yo voy a Roma a darle gracias a demasiados santos, porque este año recibí demasiados milagros. Fueron como ¿sabes? Milagro tras milagro, fueron puras como bendiciones que fueron cayendo, que yo decía, wow, tengo que darle, y además con la celebración de mi tía. Demasiado. Yo quisiera, acá Corina me acaba de regalar un librito que se llama Madre Carmen Rendiles y Diario.
Sí, son pensamientos de mi tía. Pensamientos de la tía. Vamos a ver, voy a agarrar uno. Aleatorio. Aleatorio. Hace ratico agarré uno que fue guau, pero voy a agarrar otro. Aquí. 12 y 1. La acción de gracias después de la comunión es un deber. Si rodeamos al Señor en la Eucaristía de honor y veneración, ¿cómo no vamos a venerarlo y honrarlo cuando Él está en nuestro corazón? Qué belleza. Porque además mi tía, tenemos que saber que su vocación era la Eucaristía. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ella siempre tienen todos, dice, Madre Carmen, viva hostia. Eso es parte de su... ¿Madre Carmen? Viva hostia. Viva hostia. Ellas como que se saludan con eso. Ah, mira. Sí. Viva Jesús hostia. Viva Jesús hostia es la cosa. Sí. ¿Cuál era la comunidad? Yo hablé de esto y al final pregunto, ¿cuál era la comunidad? Las siervas de Jesús. Las siervas de Jesús. Y la gente que esté en Venezuela y esté escuchando esto, ¿dónde pueden visitar a las siervas de Jesús? Bueno, ella tiene su museo en el Colegio Belén en Los Palos Grandes. Hay un museo de mi tía Carmen, ahí está la tumba de mi tía Carmen. Y pues ahí están las monjas, está el colegio. También no sé si la casa madre la tienen abierta al público, porque eventualmente se va a hacer un museo con eso. Estamos trabajando en eso. Bueno, sabes que en Venezuela todo es como Un poco proceso. a poco, sí. Pero en el Colegio Belén sí. Está ella y está sus restos. Así que mi gente, mira, empezando, vamos a ver este librito. No sé dónde se puede conseguir o lo están intentando sacar. Van a sacar más libros de ella actualizados, porque Okay. este es de los primeritos que sacaron De los al principio primeritos. los pensamientos de ella. Claro. Y es una Sí, belleza qué esta bella. custodia que está aquí con el mapa de Venezuela. Sí, y adentro está su reliquia. Y adentro está Jesús. Sí. ¿Ustedes sabían que Venezuela, a mí me tocó hace 2 años, ya ni me acuerdo, estar en la Divina Misericordia, y fue el día que hace muchísimos años se hizo la consagración al Santísimo Sacramento de Venezuela. O sea, Venezuela Wow. es el único país que está consagrado al Santísimo Sacramento del altar. Qué belleza. Me Bueno, acuerdo. Y a verlo aquí, o sea, wow, no, qué belleza, porque ese era su devoción, Sí, eso era no sé cómo se llama. su carisma. Sí, era su principal era la hostia, o sea, era la adoración eucarística. Wow. Eso era como su principal, no sé Sí, mucho el nombre. se le dice un poco como ese principal devoción, carisma, o sea, que Exacto. son contemplativas del Santísimo Sacramento. No eran completamente contemplativas porque ellas Okay. te salían. Ok. Pero sí, y eran también, ellas sobre todo la están como llamando también patrona de la educación, pero la Eucaristía, fíjate que no lo nombré en todo lo que me dijiste, fíjate que ella se encargó de decirlo. Sí, porque a mí se me iba a olvidar y cuando ya yo me estaba despidiendo. Ella se encargó de decirlo, y- porque para ella la adoración y la Eucaristía era lo más importante, oración y Eucaristía. Oh, Sí, y se nos iba a olvidar. se nos iba a olvidar decirlo. Carmen, flaca, gracias, flaca, porque si ustedes están viendo en esto, o sea, yo les invito a que vayan al Santísimo. Yo sé y soy testigo de muchas cosas de la vida de Corina y Corina en la mía, que la adoración al Santísimo Sacramento del altar, esa hora santa, esa comunión diaria, nos va transformando. O sea, yo sigo siendo la misma rata de antes, pero imagínense si no fuera. Nos va transformando porque empieza a cambiar nuestra manera de pensar poco a poco. Y al empezar a cambiar nuestra manera de pensar, empieza a cambiar nuestra manera de actuar, poquito a poco. Que creo que nos va limpiando el alma. Yo creo que estamos todos nos ensuciamos mucho en la vida, y cada vez que tú entras a la adoración, es como siempre te va como puliendo un pedacito tuyo, te va como limpiando. Y siempre sales de ahí con algo como una lucecita, ¿sabes? Sí. Yo lo veo así, como que te vas limpiando, te vas depurando de una cantidad de cosas que yo veo que uno viene con cosas sucias, pegadas. El ser humano se le van pegando cosas a través de las vivencias de la vida, y te vas embasurando con todo el mundo, y ahí es como que entras y es como un bálsamo y te van como, ¿sabes? Puliendo. Sí, sí. Eso es lo que yo siento que pasa allá adentro. Una transformación. Y te vas transformando, porque entonces tu alma se va transformando, tu espíritu se va transformando y tú te vas transformando. Bendito. Y vas transformando a los de al lado. Total, porque total. vas siendo más luz, ¿no? Amén. Bueno, Corina, muchísimas gracias por compartir este tiempo sobre tu tía Carmen. Ya esperemos cuando regreses de esa canonización poder entrevistarte para que nos cuentes esa experiencia única que el Señor te está regalando. Espero que ores por todos nosotros, por toda Venezuela, por todos nuestros proyectos. Sí, Señor. Así por que- supuesto, sí.
Amén. a Venezuela adelante, sí señor. Amén. Gracias, Amén. Airam. No, gracias a todos ustedes. Yo me voy a despedir aquí. Madre Carmen, voy a agarrar en esta vez la reliquia acá de Madre Carmen para que la vean. Y que este momento, mi gente, esta canonización que va a ser este sábado 19 de octubre, la pueden ver por EWTN en español, me imagino que por YouTube, me imagino que la van a estar pasando en cualquier canal en Venezuela, y que nos sirva como inspiración, así como en todos nuestros países o como en el deporte, nosotros tenemos héroes, tener estos héroes que ya están en el cielo y ver cómo su vida en esa humildad transformaron tantas personas, tocaron tantos corazones, y yo creo que eso es lo que necesitamos para Venezuela y para cada uno de nosotros como seres humanos. Así que yo aquí los dejo con esta reliquia, oraremos por ustedes y nos despedimos hasta la próxima. Un beso. Chao.